En muchas de las labores que he tenido como abogado en materia de sucesiones, me ha tocado conocer declaraciones en las cuales ya estas se encuentran extemporáneas, es decir, que ya venció su lapso de 180 días para declarar ante el señor. E incluso no solamente se ha vencido dicho lapso, sino que ha pasado bastante tiempo, es decir, años, en los cuales no se ha realizado la declaración, o si se inició no se completó o no llegó a término y nunca se presentó tales declaraciones al ente tributario, y en las cuales nosotros tenemos que comentar al respecto sobre una figura como lo es la prescripción del impuesto. Pues hoy en el tip sucesoral vamos a hablar sobre esta figura. ¿Qué podemos hacer cuando ocurre la prescripción del impuesto sucesoral? Los espero. Hola mis amigos, te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida al nuevo micro del tip sucesoral. Mis amigos, vamos a hablar el día de hoy sobre un tema muy interesante y en cierta forma de consulta obligatoria en muchos de los cursos de sucesiones básicos que yo he dictado, y es el de la prescripción de la herencia, en la cual en muchas ocasiones cuando se reciben declaración de impuestos se da la circunstancia que la declaración que como profesionales nosotros tenemos que realizar da la situación que de esos bienes nunca se han hecho ninguna declaración, se encuentran sin ningún tipo de previsión al respecto y han pasado tantos años desde el fallecimiento del causante que es posible que haya operado la prescripción o lo que es lo mismo, la extinción de pagar impuestos al fisco. En ese punto y dentro de lo que es la situación académica, tenemos que primeramente poder mencionar o definir a qué entendemos como prescripción tributaria. En este sentido, la prescripción tributaria se conoce o se produce por la falta del ejercicio de su derecho por el acreedor, unido a la falta de reconocimiento del mismo por el deudor, y provoca la extinción de determinadas titularidades jurídicas como consecuencia de la inactividad de un derecho durante un determinado lapso de tiempo que esté establecido por la ley. Eso es lo que en este caso deberíamos entender como prescripción tributaria. En este punto y en este sentido, la situación de la prescripción o la extinción de la obligación de pagar impuestos fue uno de los tantos tópicos que no, en este caso, fueron reformados por el decreto constituyente del Código Orgánico Tributario, la cual recordamos, esto ocurrió hace aproximadamente un poco más de un mes, lo que en este caso llamó la atención por la llamada reforma tributaria, la cual el Gobierno Nacional, por medio de la Asamblea Nacional Constituyente, realizó al Cuerpo Normativo General de Tributos. En este sentido, el Código Orgánico Tributario o el decreto constituyente de este código, en su artículo 39, menciona cuáles son los modos de extinción de todas las obligaciones tributarias a nivel general. Artículo 39 del decreto constituyente del Código Orgánico Tributario, que, por cierto, para mejor referencia, es similar al derogado decreto ley del Código Orgánico Tributario del noviembre de 2014. Artículo 39. La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios comunes. 1. Pago. 2. Compensación. 3. Confusión. 4. Remisión. 5. Declaratoria de cobrabilidad. Parágrafo primero. La obligación tributaria se extingue igualmente por prescripción en los términos previstos en el capítulo 6 de este título. Parágrafo segundo. Las leyes pueden establecer otros medios de extinción de la obligación tributaria que ellas regulen. Nosotros vamos a concentrarnos sobre todo en lo que menciona el parágrafo primero, la prescripción, la cual se encuentra en el capítulo 6 de este cuerpo normativo. Está establecido en los artículos 55 y siguientes del decreto constituyente del Código Orgánico Tributario.
y en el cual hay que mencionar ciertas situaciones. Estas normas o estas reglas son las mismas que se encontraban en el derogado Decreto Ley del Código Orgánico Tributario de noviembre del 2014, que comenzó a estar vigente a partir de febrero del 2015 y que fue derogado este año por este decreto constituyente. Menciona el artículo 55 y vamos a concentrarnos un poco en nuestro ámbito de sucesiones. Artículo 55 dice: prescriben a los 6 años los siguientes derechos y acciones. Primero, la acción para verificar, fiscalizar y determinar las obligaciones tributarias con sus accesorios. Segundo, la acción para imponer sanciones tributarias distintas a las penas restrictivas de libertad. Tercero, la acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias firmes. Cuarto, el derecho a la recuperación de impuestos y a la devolución de pagos indebidos. En nuestro ámbito de sucesiones nosotros nos vamos a concentrar en los dos primeros ordinales. Repito, la acción para verificar, fiscalizar y determinar la obligación tributaria con sus accesorios. Y segundo, la opción de imponer sanciones tributarias distintas a las penas restrictivas de libertad. Bien, este artículo 55, que me establece un tiempo de prescripción o de considerar la obligación tributaria como extinta por prescripción a los 6 años, tiene una norma que es el 56, la cual yo la considero como una situación agravante en la cual me extiende de 6 a 10 años el término para considerar la prescripción, y es en la siguiente: en los casos previstos en los numerales primero y segundo del artículo anterior, lo que acabamos de leer, el término de la prescripción será de 10 años cuando ocurra alguna de las circunstancias siguientes. En lo personal, en sucesiones, yo me voy a concentrar en los dos primeros numerales de este artículo que estamos leyendo. Primero, el sujeto pasivo no cumple con la obligación de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones que correspondan. Segundo, el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros de control que a los efectos establezca la administración tributaria. Dicho en otras palabras y un poco más sencillo, el 55 me establece que a los 6 años se extingue la obligación de pagar impuestos. ¿Para qué razón? Para cualquier acción de verificar, fiscalizar y determinar la obligación, es decir, realizar mi declaración, hacer el pago, es decir, a partir de los 6 años. Segundo, la acción para imponerme sanciones, es decir, la acción del SENAT para imponerme a mí, contribuyente heredero, sanciones por mi falta de cumplimiento, distintas a las penas restrictivas de libertad. En estas dos circunstancias, a los 6 años se extingue tanto mi obligación de pagar impuestos al CENIAT por ocasión de estos impuestos sucesorales, y además la acción del CENIAT para realizar o imponerme multas o sanciones diferentes a las penas restrictivas de libertad. Pero si durante esos 6 años no realicé ninguna de estas cosas, puede ocurrir la circunstancia que se extienda de 6 a 10 años por estos dos motivos del 56 del Código Orgánico Tributario, los cuales son: que el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de declarar el hecho imponible o de presentar las declaraciones que correspondan, es decir, que no realices la declaración. En estos momentos en los cuales nuestra declaración se realiza en el portal web de la página del CENIAT, si no se realiza la declaración dentro de este tiempo, cuando falleció la persona y no se cumplió con tal obligación durante estos 6 primeros años, puede extenderse incluso hasta 10 años, señores. El otro motivo es que el sujeto pasivo no cumpla con la obligación de inscribirse en los registros de control que a los efectos establezca la administración tributaria. En este caso, nuestro registro de control en el mundo de las sucesiones vendría a ser el registro de información fiscal sucesoral, es decir, el RIF sucesoral. Si ese contribuyente, ese heredero obligado a pagar impuestos, declarar y pagar impuestos, no se inscribe o no inscribe el RIF sucesoral
o incluso no realiza la declaración, puede ocurrir que pasados 6 años se extienda esto hasta 10 debido a esta situación de incumplimiento de su deber formal. Entonces, por lo tanto, esto puede acarrearle esta situación en la cual no solamente es necesario que sean 6, sino 10 años. Ahora, la gran pregunta es, ¿desde qué momento se puede considerar el cómputo de ese término de la prescripción? Muchos pudiésemos pensar de breves a primeras que ese cómputo comienza desde el día siguiente que falleció la persona, pues el Código Orgánico Tributario establece una regla general para todos los tributos, pero que en materia de sucesiones nosotros vamos a interpretar. Esa norma está establecida en el artículo 59 para ser más específico, disculpe. El cómputo del término de la prescripción se contará, primero, en el caso previsto del numeral primero del artículo 55, declarar y pagar impuestos, desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible. Para los tributos con liquidación periódica se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el periodo respectivo. Yo me voy a quedar con este primer numeral. Vuelvo y repito. El cómputo del término de prescripción se contará, primero, en el caso primero del numeral 1 del artículo 55 de este código, desde el 1 de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible. En materia de sucesiones, ¿cuál es nuestro hecho imponible, señores? El hecho imponible, en condiciones normales, siempre y cuando sean conocidas, va a ser la muerte de la persona de cuya sucesión se trate. Es decir, desde el momento que fallece la persona, se va a considerar que desde ese momento nace la obligación tributaria. Y claro, comienza a computarse la obligación, el término para declarar el impuesto a partir del día siguiente de ese fallecimiento. Pues a partir de ese momento, ellos toman en cuenta el 1 de enero del año calendario siguiente a cuando se ocurrió este hecho imponible, es decir, la muerte, para poder comenzar a computar. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona falleció, por ejemplo, el 13 de marzo, va a haber un tiempo de gracia en la cual no se va a contabilizar ningún lapso para prescripción durante todo este año. Va a comenzar mi conteo de prescripción el 1 de enero del año 2021. Pues sí, mis amigos, así va a ser de esa forma que se va a contabilizar. Entonces, tomando en cuenta esto, si yo, por ejemplo, ocurre esta circunstancia, fallece la persona, puedo durante todo este tiempo realizar, por ejemplo, nada más con el hecho de sacar el RIC sucesoral, ya yo estoy cumpliendo con mi obligación formal como contribuyente, y el hecho nada más de sacar el RIC únicamente, ya me permite a mí ampararme en lo que diga el 55, que es 6 años nada más. Entonces yo contabilizo desde esa fecha, desde el 1 de enero del 2021, y comienzo a contabilizar 6 años. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. 1 de enero del 2027 sería mi fecha hipotética para considerar como extinta la obligación de pagar impuestos. Pero hay una circunstancia que hay que considerar, y es el hecho que si se realizó, si pasa, vamos en el caso que llegamos al siguiente año, el 2021, comienza a correr el conteo del cómputo de la prescripción, y no se ha hecho nada en todo este año, sino comenzamos, es el año que entra, sea la registro del RIC sucesoral o incluso la declaración, pero con el fin de no pagar impuestos. Entonces, cualquiera de estos actos interrumpen el conteo de prescripción. Y en este punto, el artículo 61 va a considerar, 60 y 61 van a considerar estas circunstancias. Artículo 60. La prescripción se interrumpe por
cualquier acción administrativa notificada al sujeto pasivo conducente al reconocimiento, regularización, fiscalización o determinación y aseguramiento, comprobación, liquidación, recaudación y cobro del tributo por cada hecho imponible. Por tercera, que es la que nos interesa más, cualquier actuación del sujeto pasivo conducente al reconocimiento de la obligación tributaria o al pago o liquidación de la deuda. Cualquiera de estas dos, sea por parte del señal en el numeral primero o por parte de nosotros como contribuyentes en el numeral tercero, va a hacer que se interrumpa el lapso de prescripción. ¿Qué ocurre en este caso? Artículo 61. La prescripción se comenzará a computar nuevamente al día siguiente de aquel en que se produjo la interrupción. Si estamos realizando esto, en el momento que ocurrió la interrupción, se comenzará a computar ahora 6 años a partir del día siguiente cuando ocurrió la interrupción. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. De todos modos, hay muchas circunstancias ahorita en este momento. Tenemos varias leyes que se han sancionado en poco menos de estos tiempos. Antes de este decreto constituyente y antes del decreto ley del 2014 teníamos un código orgánico tributario sancionado en octubre del 2001 y en el cual pues obviamente hubo muchas solicitudes de prescripción en materia de sucesiones basados y amparados en ese código orgánico tributario de octubre del 2001. Obviamente con el cambio al decreto ley del 2014, lógicamente hubo personas que fallecieron bajo el imperio de este Código Orgánico Tributario del 2001, pero que realizaron o comenzaron a realizar las declaraciones bajo el imperio del código anteriormente derogado, o personas que han comenzado o están realizando la declaración bajo ahora el imperio de este decreto constituyente. Es decir, tenemos circunstancias en la cual tenemos 3 regímenes normativos, donde en el caso del Código Orgánico Tributario de octubre del 2001, y por qué lo menciono, es porque este código tenía unas normas en materia de prescripción más leves comparadas con las actuales que están en vigencia. El antiguo artículo 55 del Código Orgánico Tributario del 2001 decía que no eran 6, eran 4 años, y en el caso de la extensión no eran 10, eran 6. Y en este punto había que realizar o hay que realizar una carta motivada cuando se presentan las declaraciones que son para solicitud de prescripción, hacer una carta motivada para acompañar y solicitar como juicio administrativo que se declare esta declaración sucesoral como prescrita. Comentario adicional: cualquier declaración que se presente con esa carta motivada pidiendo y alegando la prescripción puede tardar 2 y hasta 3 años para que se decida. La pregunta que les hago, y esto se lo dejo para que ustedes me lo hagan en la caja de comentarios: ¿ustedes quieren y desean que yo realice una especie de taller de redacción de documentos solicitando prescripción de impuesto sucesoral? Por favor me lo piden acá para ver si realizamos un TIC sucesoral donde hagamos un taller de diversos documentos sucesorales, entre ellos por ejemplo la petición de prescripción de las sucesiones. Mis queridos amigos, este ha sido el TIC sucesoral del día de hoy. Que tengan todos un buen día. Esto fue una producción de Socieja.